Existe una leyenda que dice que Leonardo da Vinci no podía encontrar un modelo adecuado para su fresco La Última Cena. Y un día él estaba en la iglesia y vio allí a un joven hermoso que cantaba en el coro. Sus rasgos le parecieron a Leonardo ideales para el rostro de Jesús, así que lo invitó a su taller e hizo algunos bocetos. La creación del fresco tomó 3 años, y al final a Leonardo solo le quedaba por pintar el rostro de Judas, pero no podía encontrar un modelo que se viera lo suficientemente pecador. El cliente ya se ponía nervioso y apresuraba al artista. Y un día, Leonardo pasó junto a un vagabundo, sucio y harapiento, que yacía borracho en una zanja. El rostro envejecido, descuidado y marcado por el alcohol de aquel hombre le pareció a Da Vinci un excelente modelo para Judas. Pero no había tiempo para un boceto, así que los ayudantes del pintor llevaron al vagabundo directamente a la iglesia, al mural casi terminado. El mendigo andrajoso apenas entendía lo que estaba pasando y Leonardo plasmaba en el lienzo el pecado y la decadencia que se reflejaban en su rostro. El vagabundo quedó asombrado al mirar a su alrededor. Él dijo que ya había visto ese cuadro hace 3 años, antes de que lo perdiera todo. En esa época, cuando cantaba en el coro y mi vida estaba llena de sueños, algún pintor me pintó como Cristo. Quizá los amigos del bien y del mal tienen el mismo rostro. Y todo depende solo del momento en que se crucen en nuestro camino. La Última Cena de Leonardo da Vinci está entre las 10 pinturas más famosas del mundo. Es una pintura monumental que el genio Leonardo, junto con sus discípulos, realizó a finales del siglo XV en el monasterio dominico de Santa María delle Grazie, en Milán. La pintura representa uno de los últimos días de Cristo en la tierra. Este fresco está relacionado con muchas historias misteriosas, enigmas e interpretaciones de las cuales les hablaré hoy. La Última Cena es un evento crucial del Evangelio. En ella, Jesús predijo la traición de uno de los 12 apóstoles, Judas, aunque no mencionó su nombre directamente. Jesús cena precisamente con ellos. Leonardo trabajó en su pintura durante 3 años enteros. Mide casi 9 por 4 metros y medio. Está ubicado en la pared del fondo del comedor del monasterio. El tema es tradicional para este tipo de lugares. Se muestra un banquete donde la gente come para aumentar el apetito. Les contaré sobre la trama. Según el Evangelio, esa noche Jesús se recostó con sus 12 discípulos. Durante el banquete, Jesús predijo: «En verdad les digo, uno de ustedes me traicionará», refiriéndose a la futura traición de Judas. Leonardo da Vinci buscó transmitir la reacción a estas impactantes palabras. En su pintura, él estudió cuidadosamente los caracteres de los 12 apóstoles e intentó reflejar cómo exactamente cada uno de ellos habría reaccionado a sus palabras. En la pintura, los participantes del banquete están sentados, no recostados. Leonardo rompió el canon al representar las figuras sentadas de manera decorosa en la mesa, de frente al espectador. Colocó a Jesús en el centro geométrico y a los apóstoles 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Ahora observemos detenidamente cada uno de estos 12 rostros. La pintura no se conserva en perfecto estado. Más adelante les contaré la historia de las desgracias que le ocurrieron después de su creación a lo largo de los siglos. Pero espero que puedan ver los detalles que les revelarán la intención de Da Vinci. Los 12 apóstoles eran discípulos y predicadores de Cristo. Según la tradición, se repartieron las tierras donde debían llevar su palabra. Todos ellos emprendieron esta ardua tarea y fallecieron de forma desagradable, incluso como mártires. Bueno, casi todos. El suicidio tampoco me parece una opción agradable. Las Escrituras prestan especial atención a las muertes de mártires y santos, ya que deben haber pruebas de sufrimiento y milagros para ser aceptados. Comenzaremos de izquierda a derecha. El primero es el apóstol Bartolomé. Se le suele representar con vestimenta clara con detalles dorados y un cuchillo en la mano simbolizando su martirio. Bartolomé fue llamado como discípulo después de Andrei, Pedro y Filipo. Predicó en Armenia y según el Evangelio fue capturado por paganos locales, crucificado boca abajo, pero siguió predicando. Entonces lo bajaron de la cruz, le arrancaron la piel y luego lo decapitaron. De hecho, por eso el cuchillo. El segundo es el apóstol Jacobo Alfeo. Era recaudador de impuestos y predicó en Judea. Debido a la popularidad del nombre, todos los Jacobos se confundieron y no tenemos una descripción clara de su camino. El Evangelio afirma que él predicó junto con Andrés, pero fue apedreado hasta la muerte en tierras de Judea. El tercero es el apóstol Andrés, el primer llamado, el primero en ser llamado como discípulo.
Es el segundo en importancia entre los apóstoles después de su hermano Pedro. El apóstol Andrés se representa con vestiduras rojas y verdes, con una barba corta, sosteniendo una cruz o una cruz en forma de aspa, símbolo de su martirio, así como un rollo en la mano o un libro. A Andrés le tocaron para predicar las extensas tierras de Bitinia y la Propóntida. Él fue crucificado en una cruz en forma de aspa, ahora conocida como Cruz de San Andrés, en honor a ese acto bárbaro, de donde también proviene la bandera de San Andrés. Judas Iscariote, ese mismo, es representado con ropa de color verde y azul. El único originario de Judea antes de convertirse en discípulo era el tesorero, guardaba el dinero de su comunidad. Según la tradición, en la cena, Jesús mojó el pan en aceite y se lo dio a él diciéndole, «Lo que haces, hazlo más rápido». Después de eso, Judas salió y de inmediato lo traicionó, entregándolo a los sumos sacerdotes por 30 piezas de plata, que él sostiene en la mano en el fresco de Leonardo. Después de que Jesucristo fue condenado a la crucifixión, Judas se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata. Pero a los sumos sacerdotes no les importó, dijeron que era su problema. Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. También me parece una muerte bastante desagradable. El quinto es el apóstol Pedro, hermano de Andrés, el más importante de los apóstoles junto con Pablo, llamado el primado. De hecho, es el director ejecutivo y portero. Se le representa con las llaves del paraíso, del cual es guardián. Se le representa con cabello canoso corto, barba y ropas amarillo-azules. Pedro, uno de los discípulos favoritos de Jesús, era muy vivaz y temperamental. Después del arresto de Jesús, por miedo, lo negó 3 veces, pero posteriormente fue perdonado. Según la tradición, durante la persecución de los cristianos por el emperador Nerón, el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz invertida por su propio deseo, porque consideraba que no merecía morir de la misma forma que su patrón, cabeza abajo. Juan el teólogo, el más cercano a Jesús desde la izquierda, fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. Juan fue el autor del Evangelio según Juan y el más elocuente de los apóstoles, y junto con Pedro formaba parte del círculo cercano de Jesús. Predicó en Éfeso, por lo que fue condenado a muerte. Sin embargo, después de beber la copa con veneno mortal que le dieron, permaneció vivo e ileso. Él salió de la caldera con aceite hirviendo. Posteriormente, fue exiliado y encarcelado en la isla de Patmos, donde vivió por muchos años. Y tuvo tiempo de escribir ese mismo Apocalipsis, y después de regresar de la isla, escribió también el Evangelio. Era un individuo muy productivo, vivió hasta los 100 años y quizás hubiera vivido más. Pero para los apóstoles no es decente morir de muerte natural, sino como mártires, así que él ordenó que lo enterraran vivo. Y ahora pasamos a la parte correcta del caso de Krista. Jacobo Seledev, parece ruso, se representa con un bastón de peregrino, como alguien que ha recorrido un largo camino de peregrinación y con una concha de vieira. Jacobo, junto con su hermano y el apóstol Pedro, fue el discípulo más cercano a Jesús. No es casualidad que él esté a la derecha. El rey Herodes Agripa mató a Jacobo con una espada. Hasta su muerte predicó a los judíos con un carácter impulsivo. El apóstol Tomás, el mismo Tomás el incrédulo, fue llamado así porque no creía en la resurrección de Cristo hasta que lo vio con sus propios ojos. Vio a Cristo resucitado y tocó con sus dedos las heridas de los clavos en el cuerpo de su maestro. Predicó en la India y en China, por lo cual fue atravesado con una lanza por los guardias del gobernante de la ciudad india de Meliopora, Mosdaya. Incluso muriendo, él continuó predicando y perdonando a sus asesinos, por eso es un símbolo de la firmeza en la fe. El noveno apóstol, Filip, fue llamado el tercero. Filip, un gran hombre, predicó la palabra de Dios en Galilea y Grecia, realizando milagros durante su predicación. Resucitó al bebé de una madre desconsolada. Fue ejecutado por su actividad como predicador. Fue crucificado cabeza abajo a los 87 años. Como pueden ver, en ese entonces no hacían descuentos por edad. En 10º lugar va Levi. Matfei es considerado el autor del primer evangelio canónico, el Evangelio según Matfei, y se le representa acompañado de un ángel. Predicó en África, en Etiopía, donde fue quemado en la hoguera en la tierra de los caníbales. No sabemos si después se lo comieron o no. El apóstol Fadeo predicó en Palestina, Arabia, Siria y Mesopotamia, y murió como mártir en Armenia. Fue brutalmente golpeado con garrotes y crucificado. Era una forma de ejecución muy popular. 12º y último es Simón Canonit, el más justo de los 12 apóstoles. Predicó las enseñanzas de Cristo en Judea, Egipto, Armenia, Abjasia y Mesopotamia.
Según la tradición, el apóstol murió como mártir en Persia, donde fue aserrado en dos con una sierra, con la cual tradicionalmente se le representa. Y por supuesto el propio Jesús durante sus palabras, quien animó la reunión. Leonardo da Vinci deseaba representar la reacción de los apóstoles según el carácter y rol de cada uno en la difusión de las enseñanzas de Cristo. Antes de él, esta escena se solía representar de forma melancólica y distante. Después de todo, los santos están sentados, no es como estar en una sauna con amigos. Leonardo intentó darle vida a la escena, aportar emociones en ella, como, según él, reaccionarían personas reales y vivas. Y por eso este mural es único, pero parece que en los 500 años después de su creación intentaron destruirlo. Todas las circunstancias posibles y la inventiva de Leonardo le jugaron una mala pasada a esta obra. La nueva técnica de mural que él inventó era desconocida, nadie más la usó y no resistió la prueba del tiempo. El comedor estaba junto a la cocina, donde siempre se estaba cocinando algo, y por eso la pintura empezó a deteriorarse incluso durante el proceso de creación. Como la base bajo la témpera se hinchó y la pintura no permitía que la humedad se evaporara. 70 años después, de la pintura solo quedaba una mancha opaca, y 100 años más tarde se abrió un pasaje en la parte inferior, perdiéndose parte del fresco. Poco después, para conservar el mural, lo cubrieron con tela, pero esto empeoró la situación, ya que dificultaba aún más la evaporación de la humedad. En 1726, 230 años después de su creación, el pintor secundario Miguel Ángel Bellotti se ofreció a restaurar la pintura mural, pero simplemente cubrió las áreas perdidas con pintura al óleo y el resto lo recubrió con barniz, lo que dañó aún más la pintura. En 1796, Napoleón Bonaparte, que invadió Italia, ordenó que la última cena fuera puesta bajo protección. Pero los guardias, considerando todo lo italiano como enemigo, instalaron una caballeriza allí y arrojaban piedras y estiércol de caballo sobre el mural. Y luego subió para rasparles los ojos a los apóstoles. Al final, en ese lugar organizaron una prisión, y en 1800 una inundación cubrió por completo el refectorio junto con los prisioneros, y la pintura mural se cubrió de moho. En 1821, cuando Italia expulsó a Bonaparte, Stefano Borezzi, conocido por su habilidad para quitar frescos de las paredes con extrema precisión, fue invitado para la restauración. Pero él no sabía que la pintura mural estaba hecha con otra técnica, y logró quitar y dañar un gran trozo en el centro creyendo que era un fresco. Como pudo, pegó el trozo retirado, pero eso ayudó poco. Y solo en 1908, 400 años después, Luigi Covenaghi realizó por primera vez un estudio minucioso de la estructura de la pintura mural y se convenció de que no era un fresco común. Durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba cayó en el edificio, el techo fue destruido, las paredes se agrietaron y parecía que el fresco ya se había perdido para siempre, porque prácticamente no quedaba nada de él. Y solo a finales del siglo pasado aparecieron tecnologías capaces de salvar la obra del gran Leonardo. La tarea de salvar la obra fue encomendada a la reconocida especialista, directora del Centro de Restauración, Penin Brambilla Barcelona. Un equipo internacional de restauradores, utilizando disolventes delicados, retiró múltiples capas de goma laca, pintura y aceites aplicados por restauradores sin experiencia. Las áreas demasiado dañadas o irreconocibles fueron retocadas con acuarelas claras. Este destacado trabajo duró 21 años, y el 28 de mayo de 1999, la pintura fue abierta al público. Ahora, el antiguo refectorio se ha transformado en una sala hermética con clima controlado para evitar un mayor deterioro de la pintura. Los visitantes deben pasar por varias cámaras de filtración de contaminación y humedad y solo se les permite observar la obra desde una distancia y por un tiempo limitado de 15 a 20 minutos. Así es, amigos, el verdadero arte perdura. Desde entonces han surgido muchas interpretaciones de La Última Cena, una de las cuales vimos recientemente con ustedes en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Pero el verdadero arte, que ha sobrevivido a guerras, inundaciones y restauraciones torpes, nunca se ofende por las interpretaciones, por controvertidas que sean. Las interpretaciones no pueden competir con el verdadero arte. Por favor, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Aquí hablamos de arte de manera sencilla y, lo más importante, honesta. Estuvo con ustedes Nina Chef.